está relacionado con la posesión de Honorio y del doctor Seguín, de su sobrino, sí, el doctor Seguín, sí, sobre la diferencia entre lo que es la enfermedad y la dolencia. Había un médico tío del doctor Otto Bernal por parte de madre. El doctor Otto Bernal se apellidaba ¿Otto Bernal qué? El nombre de Otto Bernal ha sido uno de los grandes profesores que hemos tenido también, pero no me acuerdo del nombre. No, de su segundo apellido. No, Otto Bernal le llamábamos nosotros. No, el Otto Bernal tenía un antepasado, un tío suyo, eran dos hermanos médicos. Uno fue secretario de Castilla, dejó la medicina y un dedicado a la filosofía y a la medicina. Cuando era estudiante, el jefe de servicio le dice: doctor, el joven fulano, todavía era interno, vea usted ese paciente que acaba de venir de la sierra, que está con una serie de cosas, yo no lo he examinado, dígame qué ve usted. Y mientras decía en su ronda, este señor que ya era interno conversó largo con el paciente y regresó y le dijo: ¿y qué tiene el paciente, doctor? Es grave, tiene una depresión terrible. Yo ahora recuerdo a su familia, es una cosa que yo no sé por qué lo han traído. Entonces me lo ha traído porque tiene una diarrea fundamental. La enfermedad era la diarrea, pero el paciente, su dolencia, era que extrañaba a la familia. Y es un caso que es interesante, que simplifica lo que fue. Seguín y Delgado se adelantaron a profesores extranjeros, porque después yo he revisado los tiempos todos, fue una concepción genial de los profesores de acá, porque después apareció en inglés disease and illness, disease, enfermedad, illness, dolencia. Después ha surgido esto, pero yo he encontrado artículos de Carlos Alberto Seguín y Honorio Delgado y discusiones en sus libros sobre enfermedad y dolencia. Mucho más temprano habían captado ya esta concepción interesantísima. ¿Has leído el libro de Luis García Soldano? Lo voy a leer, ¿no? Como he estado corriendo, no he tenido oportunidad de leerlo. Lo tengo. En este libro habla de un alma bien y mal, objetivamente. No digo mal, sino objetivamente analiza la persona y dice, entre otras cosas, que el problema que tenía para concursar a una cátedra de San Fernando, de la Universidad de San Martín, era que él estaba atrasado y todavía creía en la teoría de los humores. Y su contrario era un médico negro que había estudiado en Bélgica, muy bien preparado, y que no giraba alrededor de la teoría de los humores, y que era más moderno. Había estado con discípulos de hombres como Bichard, los fisiólogos franceses, los médicos franceses, y no creía en la teoría de los humores. Y la obra monumental de Brunal había sido sobre el crimen de Lima y el efecto del crimen en la persona. Y eso era considerado como atrasado. Ahora, en la actualidad sabemos que no estaba atrasado no por la teoría de los humores, sino por el efecto del ambiente en la persona, ¿no es cierto? Pero el profesor de psiquiatría de Cayetano, el doctor Gali, puso una nota en el Comercio, pero no estaba de acuerdo,
porque la teoría de los humores era válida, y que había un humor melancólico y había un humor. Entonces tengo la impresión de que Gali agarraba el rábano por las hojas y estaba confundido. Lo que decía este doctor Vega, y así lo interpretaba Miguel García, era que frente a Virchow, frente a Claude Bernard, frente a todo el avance de la medicina que no había llegado de Perú, este hombre lo traía. Yo hablé con Gali y dije, mira, yo creo que estás equivocado, esa teoría de los humores es una cosa que está basada. No hay que confundir el ambiente sobre la persona y la reacción de la persona al ambiente, de acuerdo con sus características. Pero regresar a la teoría de los humores, un humor vidrioso, un humor colérico, entonces eso ya pasó de moda. Y corresponde a una época en que veíamos la enfermedad desde el punto de vista del paciente, del examen físico, de los síntomas y demás, veíamos el defecto sobre todo sobre el medio interno del paciente. Y nos dejábamos y nos llevábamos por los análisis que se hacían en sangre. Sabíamos que la diabetes subía la glucosa. Todavía no sabían por qué subía, pero subía la glucosa. Sabían que en la diabetes la orina tenía un olor a medio dulzón, un sabor dulzón, y que las moscas, claro, en esos casos es muy grave de diabetes. Entonces, ya hemos salido de la sangre y sabemos que eso corresponde a alteraciones no en los tejidos, sino en las células. ¿No es cierto? Sabemos que hay célula del páncreas, es la que se compromete, que produce la insulina que regula la glucosa. Sigue el glucagón, estamos. En cambio, en enfermedades psiquiátricas estamos todavía, pienso yo, estudiando la periferia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Fíjate, con Uriel García muchas veces hemos conversado, hemos discutido, pero él es bien fuerte, pues no me hace caso mucho. Sí. Tu memoria frío. Ya me voy a quedar de frío y saber lo que voy a presentar. Te espero, Alberto, te espero. Yo quisiera, Raúl, plantear el diagnóstico como una elaboración mental, ¿no? Y yo encuentro que hay una gran diferencia entre la forma como hace o llega a un diagnóstico, vamos a decir un interno de medicina o un residente, y la forma como llega al diagnóstico un hombre de gran experiencia clínica. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el grado de intuición, si es que se puede llamar intuición, que hace posible que un experto maneje muy pocos factores y llegue al diagnóstico con cierta rapidez, mientras que el residente tiene que hacer todo el diferencial y hacer un razonamiento de tipo lineal? Entonces, como trabajo mental, como trabajo de la inteligencia, yo veo una gran diferencia entre un razonamiento lineal, donde vas descartando y haciendo comparaciones, a un razonamiento de carácter complejo, donde el experto no necesita mucha elaboración lineal para llegar al diagnóstico. Hace un tiempo leí yo que han hecho un estudio, una investigación entre clínicos de primera línea, digamos, en Estados Unidos, y han encontrado que en el diferencial de estos clínicos no pasan de 4 posibilidades. Incluso no tienen ese abanico enorme de toda la patología para ir deduciendo y llegar a un diagnóstico, sino que parten de muy pocas posibilidades. Entonces quisiera que tú nos ayudes a entender ese fenómeno. Para poder enfocar mejor el problema de una persona es importantísimo
la experiencia que uno va acumulando en la práctica, como tú dices, Roberto, eso es muy importante. El paciente muchas veces nos quiere llevar por otros lados, pero yo siempre les pido, por favor, señor, señora, tenga paciencia. Cuando usted me diga algo de lo que siente, yo le voy a preguntar algunos datos para precisar cada síntoma. Por ejemplo, un dolor, intensidad, dolor sostenido, intermitente, ¿a dónde lo siente? ¿Qué cosas modifican el dolor? ¿Le calma con ingestión de comida, precipitado por la comida? ¿Está en una zona donde puede estar el colon? ¿Disminuye? O sea que hay que entrenarse mucho en ir precisando los datos. Cuando uno ve a un paciente a toda velocidad, como a veces por presión de seguros, de rendimiento del médico, no todo nos lo impulsa. engañemos, doctor León Badúa. No. Todos ustedes han comprendido que mi salida tiene que ver con tu charla. Uno de los humores fríos. No es multifactorial. Estoy pensando entonces en varios factores. Uno de esos es lo que Ya, lo acerté. Entonces, el entrenamiento en mejorar la historia, el examinar todo eso, eso es valiosísimo, Roberto. Eso es muy, muy valioso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay diferentes formas de enfocar. A veces le preguntan, ¿qué cosa es el dolor? Ya, le piden 50 exámenes, ahí con un costo tremendo, todo. Cuando eso se hubiera podido aclarar con una historia clínica cuidadosa, de hecho. Eso lo encuentro a cada rato, o sea que eso es importantísimo. ¿Ya? Bueno, lo que tú contaste de Gastelumendi y tu propia experiencia con él, al momento de estudiar ese X paciente, y ella tenía una idea formada. Pero esa idea formada no fue producto de un razonamiento lineal de él, no se puso a pensar, esto puede ser esto, sino que él vio los elementos, digamos, como elementos que podían darles una pista. No, ¿sabes lo que me asombró? No quiero hacer alarde de todo, pero con la media hora o 3/4 de hora que le había dedicado como estudiante al paciente, también había llegado a la conclusión de que la tiroides estaba un poco aumentada, el volumen de los ojos, que el pulso estaba irregular, pero él entró, Roberto, fue lo que me impresionó, se quitó su sombrerito de ahí, le dio una mirada y con una sola mirada encontró todo lo que me había tomado como 40 minutos a mí para darme cuenta. A eso me refería justamente, a la diferencia de... porque es un proceso de elaboración mental. Sí. Es la inteligencia funcionando de dos maneras distintas. Sí. Siguiendo una forma lineal o siguiendo una forma comprensiva de tipo complejo. Sí, pero con la experiencia y con la práctica uno va poco a poco consiguiendo esto. Te hago unos comentarios, Alberto. Muchas veces hemos conversado y discutido con Uriel, pero como te decía, Uriel no me quiere hacer caso, pues él es un poquito bravo ahí en ese sentido. Los humores, que en ese tiempo eran la sangre, la linfa, la bilis amarilla y la bilis negra, y que el predominio de uno de ellos podía dar un problema, es sobre esa base, sobre los tipos de psicológicos de la persona, todo eso se ha encontrado que tiene una base, por ejemplo, con el instrumento de Eysen, el Eysen Personality Inventory, encajaba perfectamente bien con estas ideas. Pablo, en sus perros, encontraba también diferencias ahí, y las diferentes formas de producir neurosis en los perros dependía de ese estado. Por supuesto que eso no era lo exacto, habían ideas equivocadas, pero dentro de eso habían también ideas geniales. Por ejemplo, para Uriel, como patólogo, ya se lo he dicho, porque no, ya se lo he dicho a él adora al recuerdo de Virchow, y como patólogo para él lo máximo es eso. Pero como le he dicho varias veces, y decía, Galeno lo dejaron de lado.
a Galeno no lo han dejado de lado una serie de ideas. Por ejemplo,